Saludos, amigas y amigos que están ahí a través de las diferentes redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y otras. Yo soy Francisco Pérez Parra y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis del miedo. Y de inmediato iniciamos. ¿Qué es el miedo? Decimos que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El miedo es una emoción primaria que deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, incluyendo al hombre. Muchas veces el miedo lo queremos catalogar como una emoción negativa. Pues déjeme decirles que el miedo es necesario para la supervivencia de los animales, como decía ahí, ¿verdad? No nada más del hombre, sino también de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque el miedo es que nos prepara para la huida o para, como le dicen, ataque o huida. Y por lo tanto, cuando sentimos miedo, el cuerpo se prepara. Hay unas reacciones fisiológicas que más adelante vamos a ver las manifestaciones del miedo. Cómo se presenta en nuestro cuerpo. De inmediato es bueno decir que existe la creencia de que nacemos con tres tipos de miedos. Vamos a ver, ¿cuáles son esos tres tipos de miedos que nace el ser humano? Primero, el miedo a los ruidos. Segundo, por supuesto, a ruidos fuertes, no cualquier tipo de ruido, sino ruidos fuertes. El miedo a caer. Y tercero, el miedo al abandono. Esos son los tres tipos de miedos que nacemos con ellos. Los demás son aprendidos. Según algunos psicólogos, venimos programados con esos tres temores. Y ya decíamos que todos los demás pues son aprendidos o adquiridos. El miedo a las arañas, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a los dentistas, por ejemplo, cuando vamos a hacer un trabajo en nuestra boca, el miedo a los médicos, etcétera, etcétera, se integra a nuestra psiquis a través de experiencias que vivimos o información que vamos juntando. O sea, estos son los miedos aprendidos. Porque, por ejemplo, nadie nace con miedo al médico, sino que uno lo escucha, uno también lo vive. Quizá una experiencia desagradable de un médico que quizá no tomó las medidas del lugar. Y entonces eso se generaliza, lamentablemente. Los miedos generalmente se dividen en dos categorías. Primero, los legítimos y los infundados. Los legítimos nos advierten de una amenaza real, ya sea física o emocional, como por ejemplo una amenaza de un perro que nos va a morder, ¿verdad? Es un miedo legítimo porque es real. O por ejemplo ya en la parte emocional, por ejemplo hacemos algo, en caso de un niño que hace algo malo en su hogar y sus padres lo amenazan con un castigo físico. Eso es también emocional. Y ya en la parte también emocional, pero ya de un adulto, por ejemplo, cuando su pareja, por ejemplo, le advierte que lo va a abandonar, por ejemplo, lo va a dejar, que van a terminar esa relación, pues eso es un miedo legítimo emocional. También en los infundados está que se origina en la imaginación y tiene escaso o ningún fundamento en la realidad. Ya esos son los miedos infundados, de que te dijeron esto,
un miedo que tú supones en tu mente, pero que no es real. Esos son los infundados. El problema es que el cerebro le cuesta distinguir entre los infundados y entre los reales. Ahí es que está el problema en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro asume todos los miedos de una forma iguales. O sea, no reconoce si el miedo que usted percibió, no reconoce si es infundado o si es legítimo. Por eso es que hay que buscar ayuda y tener cuenta con los miedos, porque el cerebro lo asume. Y eso es un mecanismo de defensa para que tú te defiendas. Entonces el cerebro emite la alerta. Es muy frecuente en esta situación que el cerebro reaccione de la misma manera en ambas situaciones, aumentando la actividad en la amígdala cerebral, que desencadena con una reacción que los casos pueden ser huir o atacar, como decíamos. Por ejemplo, en los animales, por ejemplo, por ejemplo, tigre o un león, le llega la reacción del miedo y se prepara o huye o ataca. En el caso usted dirá, pero el león es el animal superior. Pues claro, hay una situación, por ejemplo, hasta un vehículo, ¿verdad? Pues el león huye, en este caso. Por ejemplo, un humano armado, muchas veces, el león o huye o ataca. O sea, nada más tiene dos opciones, huir o atacar. Entonces, esta es la situación. Seguimos. También vamos a ver cuáles son las manifestaciones del miedo. Las manifestaciones del miedo son un aumento en el sistema cardíaco. O sea, el corazón se acelera. ¿Por qué? Porque el mecanismo de defensa del cuerpo envía más sangre para atacar o para huir. Eso es un mecanismo de defensa del ser humano. Otra manifestación es también que el miedo puede provocar un nerviosismo en la persona. Y por último, pero no menos importante, es que también puede haber una visión borrosa. Esas son 3 manifestaciones, pero por supuesto que hay muchas más. Pero por cuestión de tiempo, estas son las 3 principales. Y esto se lo decimos porque teniendo el conocimiento pereces.